Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Tyler Bond odiaba los aeropuertos. Eran un mal necesario para su trabajo, pero los detestaba, estaban dañando su matrimonio. Contenían masas de personas esperando ser embarcadas y tratadas como ganado, por aire, hacia su destino. Realísticamente, la experiencia era 10 veces mejor que antes para él. Quizás debería reajustar sus pensamientos sobre eso y simplemente aceptar que es lo que es, y que estaba bien pagado para soportarlo. Hace 10 años, tenía que hacer fila para hacer el check-in, luego hacer fila en seguridad y luego hacer fila para abordar el avión, donde tendría que hacer fila nuevamente, mientras esperaba a que quienes estaban delante de él guardaran su equipaje en los compartimentos superiores, mientras él avanzaba lentamente hacia la parte trasera del avión. Ahora, no tenía que hablar con nadie si no quería. Con la experiencia propia y de otros viajeros astutos, ya no declaraba equipaje porque empacaba de manera conservadora. Esto drásticamente sus tiempos de espera en seguridad en la mayoría de los aeropuertos. Sus años de viajar por todo el país una vez al mes, más otro viaje más corto cada mes, habían construido su estatus con sus aerolíneas favoritas, por lo que generalmente ya no tenía que sentarse en la parte trasera del avión, y podía abordar después de los pasajeros de primera clase. Incluso su tarjeta de crédito ahora le daba acceso a salas VIP, que en el aeropuerto de Miami era bastante agradable. Aunque la experiencia ahora era mucho mejor, aún no era algo que disfrutara, usualmente. Sin embargo, hoy en la sala VIP, Verónica, una mujer atractiva de mediana edad, aparentemente varios años más joven que él, vestida con un vestido candente y escotado, parcialmente cubierto por un cardigan cuando quería, estaba charlando con él sobre sus recientes experiencias de viaje. Hacia el final de la conversación, había permitido que el cardigan no cubriera tanto. Se le hacía la boca agua. Él compartió felizmente y con franqueza sus propias historias de guerra de viajes, y al final de su charla, ella le entregó una tarjeta de presentación. Miró brevemente la tarjeta, sin querer apartar la vista de Verónica, y descubrió que ella también era de Denver, lo que llevó a varios minutos más de conversación. En lugar de tomar su vuelo, ella tenía una parada más antes de ir a casa. Probablemente era lo mejor. Se despidieron para dirigirse a sus respectivas puertas habiendo tenido una charla agradable. ¿Estaba coqueteando con él? Tal vez. Probablemente. Desearía haber reconocido eso mientras hablaban. Décadas de matrimonio habían atrofiado sus sentidos respecto al coqueteo. ¡Demonios! No es que algo bueno fuera o hubiera salido de eso. Había sido 100% fiel durante sus 26 años de matrimonio, y no tenía planes de cambiar eso. Este había sido uno de sus viajes transcontinentales, y a pesar de su aversión a los aeropuertos, estaba de buen humor debido a la conversación anterior en la sala VIP y algún éxito en su viaje, lo que allanaría el camino para una bonificación extra el próximo trimestre. Acababa de sentarse en su avión, en el asiento de clase económica plus más grande, para regresar a casa, cuando sonó su teléfono. Estaba a punto de ponerlo en modo avión cuando sucedió. Era su esposa, Rebecca. Suspiró. Era muy temprano en Denver para que ella estuviera despierta, mucho menos llamando. Dada la hora de la mañana, se preguntaba si era importante. Probablemente sí. Su dedo se cernía sobre el teléfono para contestar, luego apagó el teléfono. Si hubiera sido uno de sus hijos, ciertamente lo habría contestado. Pero lo que sea que esa esposa murciélago suya quisiera podía esperar. Admitió que los viajes, que comenzaron hace 10 años, aunque limitados, habían sido difíciles para ellos, pero no deberían haber causado tantas discusiones. Rara vez estaba fuera más de 6 noches al mes, pero supuso que eso se había vuelto demasiado. Mujeres. Desearía que su esposa fuera más comprensiva. Cuando le contó sobre el nuevo puesto todos esos años atrás, y el aumento de salario y bonificaciones, su esposa prácticamente lo recibiría a él, y a su dinero, con los brazos y las piernas abiertas. Ahora, incluso con sus esfuerzos por agasajarla más y pasar más tiempo con ella, se había vuelto distante. Recientemente, su jefe le dijo que si aceptaba un nuevo puesto, que requería más viajes, podría ganar aún más dinero. No le había mencionado esa oferta a su esposa, ya que hacerlo no mejoraría las cosas entre ellos. Toda la situación lo entristecía, pero aún tenía a sus hijos, que eran fantásticos. Amaba a sus hijos. Su hija, Jamie, acababa de comenzar la escuela de farmacia en otoño, y su hijo, Mike, estaba luchando en la escuela de verano para adelantar su tercer año de ingeniería, como su padre. Ambos padres estaban orgullosos como era de esperar. Extrañaba asistir a sus eventos y extrañaba tenerlos cerca. Supuso que Rebecca también lo extrañaba, ya que últimamente parecía triste. Sea cual sea su problema actual, habían criado a 2 niños excepcionales, inteligentes, divertidos, trabajadores, altruistas, humorísticos. Habían recibido muchos elogios por ellos a lo largo de los años. Desearía poderlos ver más seguido. Ahora que los niños tenían sus propios lugares cerca,
Había pensado en reducir el tamaño de esa casa enorme. Rebecca no quería ni oír hablar de eso. Además de su trabajo en un hospital como una de sus ejecutivas financieras, estaba en múltiples juntas de beneficencia, y la casa, el vecindario y los vecinos se encajaban en su imagen. Un poco más de mantenimiento de casa y jardín, en comparación con una casa más pequeña, era uno de los sacrificios que Tyler debía hacer por el estatus social de su esposa. Suspiró. El vuelo languidecía como suele hacerlo, o más precisamente, él languidecía en el largo vuelo. No estaba de humor para una película, y no durmió mucho durante el viaje, así que decidió cerrar los ojos por unos minutos mientras pudiera. Fue el golpe del avión tocando tierra lo que lo despertó. Se sorprendió de haber dormido casi todo el viaje. Encendió su teléfono nuevamente, y parecía que algo había explotado. Correos de voz y mensajes de todos los que estaban cerca de él. Llamó a su hija. Dios mío, papá. Gracias a Dios que llamaste. Jamie, ¿sabías que estaba en un avión? ¿Qué está pasando? Todos han estado tratando de comunicarse conmigo, pero nadie me ha dicho nada. Bueno, tampoco lo haré por el momento. Pasa por mi casa, ya que está de camino a casa. Mike estará aquí también. Jamie, no puedes dejarme así. ¿Están bien tú y tu hermano? ¿Está bien tu madre? ¿Hay alguien herido? Lo siento, papá, es solo un gran lío. Nadie está herido. Bueno, nadie que amemos. Te explicaré lo que sé cuando te vea. ¿Qué demonios? Tyler llegó a toda velocidad desde el aeropuerto internacional de Denver, hasta la casa de su hija cerca de la universidad. Golpeó apresuradamente la puerta, y ella casi estaba llorando cuando entró. Vio a su hijo sentado solemnemente en una de las sillas. ¿Qué pasa, cariño? Oh, papá, lo siento mucho. Es un gran lío. Mike habló, más bien un desastre. Dime, ¿qué ha pasado? Jamie continuó, no pretendíamos que nada de esto ocurriera, simplemente se fue de las manos. ¿No pretendían que qué ocurriera? Bueno, queríamos que parte de esto sucediera, pero no así. Cariño, aún no me has contado nada. Dime. Está bien, está bien. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando estabas en tu último viaje a Boston. Iba a conducir hasta allí y visitar a mamá a la hora de la cena, y cuando me acercaba, vi un extraño Tesla estacionándose en tu lugar de garaje, lo cual era extraño. No reconocía el auto ni sabía quién podría ser. Desde la calle, pude ver que las luces de la casa estaban encendidas, y por la forma en que se movían las sombras, vi a alguien caminando por la casa hacia el garaje. Llamé a mamá en su teléfono, y no contestó. Esperé unos minutos más y la llamé de nuevo. Cuando finalmente contestó, le pregunté si estaba en casa, y ella dijo que aún estaba en el trabajo, y que hablaríamos más tarde. Obviamente, sospeché que era una mentira, así que colgué y observé la casa un poco más, preguntándome qué hacer. Después de un rato, saqué mi auto de la vista y me acerqué sigilosamente para mirar por la ventana del garaje. El auto de mamá estaba allí junto con el Tesla. Estaba furiosa. Volví a mi auto, llamé a Mike y le conté lo que vi. Quería saber quién estaba con mamá. Con mi ira encendida, observé las primeras 6 horas hasta que se fuera. Y Mike vino y observó hasta que se fue a las 7 de la mañana siguiente. Mike lo siguió hasta su trabajo en un gran edificio de oficinas en Cherry Creek, entró unos minutos después. Y preguntó al guardia de seguridad si reconocía al hombre que acababa de entrar. Le dio a Mike un nombre, y Mike me llamó a mí. No sabíamos qué hacer. Llamé a mamá al día siguiente por la mañana, no contenta de que no me devolviera la llamada. Y desde entonces he estado distante con ella. En tu último viaje, estábamos observando, y ocurrió lo mismo. Así que, Mike y yo decidimos hacer algo al respecto. Mike intervino, estuve allí cuando revisaste todos los detectores de humo hace unas semanas. Y cuando vi el que estaba en el garaje, se me ocurrió una idea, que pensamos que era divertida en ese momento. Supongo que no es divertida ahora. Tuvimos miedo de contártelo, porque sabíamos que querrías atraparlos infraganti y probablemente matarías al bastardo. Lo cual terminaría matando también a mamá, ya sea accidental o intencionalmente, y terminarías en la cárcel. No queríamos eso. Queríamos pensar en una forma de descubrirlos y avergonzarlos al mismo tiempo. Sugerí a Jamie que entraría en el garaje alrededor de la medianoche, y causara una de esas chispas inesperadas que a veces suceden con los autos eléctricos, para crear suficiente humo y activar la alarma. Con los detectores de humo en buen funcionamiento, no pensé que pasaría mucho, excepto que vendría el departamento de bomberos. Tyler respondió, supongo que eso significa que no sabían que era un detector de calor, no un detector de humo en el garaje. Mike tenía una expresión sorprendida en su rostro y dijo, oh, rayos, por eso tardó tanto en sonar la alarma. Tyler negó con la cabeza. Jamie intervino, pensamos que la llegada del departamento de bomberos sería embarazosa, pero no lo suficiente, así que yo también me involucré. Tyler estaba atónito ante todas las diferentes implicaciones de lo que sus hijos le contaban,
mientras comenzaba a asimilarlo. Preguntó, entonces parece que mi matrimonio se ha ido al traste. ¿Nuestra casa todavía está en pie? Jamie respondió, ¿qué? Oh, sí. Bueno, la mayor parte de ella. Oh, Dios. Visité la casa después de que mamá se fue al trabajo ambas veces. Y ambas veces una de las botellas de vino de mamá estaba en la basura. Sé que le gusta tener una botella enfriándose la mayor parte del tiempo. Así que esto parecía la oportunidad perfecta para aumentar su vergüenza. Es muy fácil conseguir pastillas para el sexo o su equivalente en línea en estos días, así que pedí algo. Sabes que estoy estudiando para ser farmacéutica. Y con mi grado en química no fue difícil convertir las pastillas en líquido. Tyler interrumpió, ¿no lo hiciste? Me temo que sí. Ayer por la tarde, me colé en la casa. Miré el enfriador de vino y mamá tenía su botella en la ranura vertical ya abierta, cerrada de nuevo y en posición vertical. Parecía que solo faltaba un vaso o dos, así que vertí mi mezcla, la moví y la devolví, asegurándome cuidadosamente de no dejar rastro de que había estado allí. Pensamos que tendrían que salir corriendo de la casa cuando llegara el departamento de bomberos, y él no podría ocultar su erección, lo que expondría a ella y a su amante a todos los vecinos. Mike dijo, justo antes de la medianoche, me colé por una ventana en el garaje, que había dejado sin cerrar con llave la última vez que estuve allí. Me llevó un tiempo, pero usando el puerto de carga del auto y algunas herramientas, logré crear un arco eléctrico repetidamente lo suficientemente caliente como para calentar el metal alrededor del área. No sé si su auto estaba defectuoso o qué, pero de repente comenzó una lluvia de chispas. Pensé que eso activaría la alarma de humo, o eso pensé, y salí corriendo de allí. Al parecer, después de que me fui, hizo más que eso. Nunca pensé que la batería real se incendiaría. Supongo que sí, porque antes de que llegara el departamento de bomberos, no solo su auto estaba en llamas, sino también el de mamá. Para entonces, la alarma de la casa estaba sonando como loca y todo el vecindario podía escuchar. Jamie dijo, ¿sabes lo alterada que se pone mamá cuando está molesta? Es como si su cerebro simplemente se desconectara de su cuerpo. Aquí es donde la historia se pone interesante. Tyler dijo, ¿más interesante que mi esposa engañándome y mi casa incendiándose? Jamie continuó, te dijimos que no se incendió. Oh, genial. De todos modos, durante los pocos minutos que me permitieron hablar con mamá esta mañana, ella me dijo que saltó de la cama cuando escuchó la alarma. Sacudió a su amante, Eric, pero él no se despertaba. Sabía que había bebido mucho, pero no podía despertarlo. Pensó que estaba muerto y se volvió histérica. Llamó al 911 desde el teléfono de la casa y comenzó a gritar, ¡fuego! Necesito a una ambulancia. Luego lo agarró por los tobillos y comenzó a arrastrarlo fuera del dormitorio, y hacia la salida, sin darse cuenta o pensar en que ambos estaban completamente desnudos. Él era demasiado pesado para que ella lo levantara por las escaleras, así que siguió arrastrándolo. De nuevo, no estaba pensando, así que él estaba boca abajo. ¿Recuerdas que te conté que había una tachuela de alfombra, cerca de la entrada a tu dormitorio, que se había levantado lo suficiente como para enganchar uno de mis calcetines hace unos meses cuando estuve de visita? Bueno, parece que o no lo arreglaste, o volvió a levantarse, porque adivina qué, mamá arrastró a Eric por esa área, y él debe haber sido lo suficientemente pesado, o se levantó más, y lo atrapó. Es aquí donde entra en juego lo de la pastilla que tomó con el vino. No solo la tachuela de la alfombra le cortó los testículos, que estaban siendo arrastrados debajo de él, sino que su miembro todavía estaba rígido, y la tachuela lo cortó y subió por su abdomen y su rostro también. Al estar algo oscuro en la casa, y al estar inconsciente, mamá no lo sabía y continuó arrastrándolo por las escaleras. Casi siento lástima por el tipo. Además de su arañazo de 1 metro de largo, que sangraba profundamente desde su ingle, tiene quemaduras de alfombra desde sus pelotas hasta su nariz, que deben haberse abierto cuando aterrizó desde el último escalón hacia el piso de baldosas en la cocina. Estoy seguro de que ser arrastrado por ese piso, y saliendo por la puerta principal, tampoco se sintió muy bien, especialmente cuando su cabeza golpeó el umbral, y rebotó en el porche de concreto, para luego caer por las escaleras hacia la acera. Parece que tiene raspaduras y una fea herida en la cara. Tyler no se sentía tan mal al respecto en ese momento y respondió, no me digas. Mike continuó la historia, la alarma de la casa debe haber despertado al resto del vecindario, porque parece que había bastante gente cuando mamá arrastró a su amante, ambos completamente desnudos, por la puerta principal, frente a todos. Timothy, del otro lado de la calle, incluso grabó la escena con su teléfono y me la envió. Mira esto. Tyler no podía creer lo que veía. En el teléfono de Mike había un vídeo de su esposa, saliendo desnuda por el frente de la casa. Y efectivamente, la cabeza de Eric rebotaba contra el concreto mientras ella lo arrastraba. El servicio de emergencia y el departamento de bomberos llegaron inmediatamente después. Observó cómo los equipos corrían hacia la casa para abrir la puerta del garaje,
y comenzaron a rociar todo en el garaje y alrededor de esa área de la casa. Un paramédico se acercó a su esposa desnuda, con una manta de emergencia para cubrirla y volteó a Eric. Su miembro sangrante todavía estaba erecto, y bamboleándose para que todos lo vieran. Al menos Tyler pudo darse cuenta de que ganó esa comparación frente a su amante. Mike le dijo: ¿sabías que esos vehículos eléctricos envían una alerta a tu teléfono cuando algo extraño suceda con tu auto? Aparentemente, la esposa de Eric, Francine, recibió un mensaje, y al ver que el auto de su esposo estaba en casa de alguien, en lugar de en el aeropuerto, donde se suponía que estaba, fue a investigar. Mientras Tyler continuaba observando, vio que no pudieron despertar a Eric. Estaba vivo, pero inconsciente. Trajeron una camilla del vehículo de emergencia, pero antes de poder sujetarlo, Francine apareció y la volteó, haciendo que su esposo saliera volando, con su miembro primero, hacia el pavimento. Iba a necesitar más que unas cuantas puntadas para sanar eso y el nuevo corte en su cabeza. Una verdadera lástima. Tyler no recordaba haber visto a nadie tan enojado. Le dio varios buenos golpes en la ingle antes de que pudieran apartarla de él, aún pateando. Cuando lo volvieron a poner en la camilla, su miembro, aún sangrante, ahora parecía estar torcido, cuando no lo estaba hace unos minutos. Se preguntó si Eric estaba despierto cuando intentaron arreglar eso. Esperaba que sí. Rebecca se quedó atónita mientras al menos una docena de sus vecinos, del grupo social al que quería pertenecer, observaban la trágica comedia que se desarrollaba. Francine se volvió hacia Rebecca, pero en lugar de golpearla, le arrancó la manta, dejando a Rebecca desnuda nuevamente durante al menos un minuto, hasta que pudieron encontrar otra manta y cubrirla nuevamente. Al ver a su esposa desnuda en su jardín delantero, Tyler pensó: maldita sea, voy a extrañar ese cuerpo. Sin embargo, los vecinos ciertamente no las estaban extrañando, ni su pista de aterrizaje. Se puede decir que el cuidado de sus partes privadas ya no era tan privado. Vergonzoso. Cuando llegaron los oficiales, el incendio parecía estar bajo control, excepto por el coche de Eric, que aún escupía chispas y humeaba. Francine, prácticamente espumando por la boca, gritaba a la policía que arrestara a Rebecca. ¿Por qué cargo? Nadie lo sabía, pero un oficial la llevó, visiblemente afectada, hacia la parte trasera de un coche patrulla, simplemente para mantenerla alejada de Francine y los curiosos. Jamie dijo: sabíamos que Eric estaba casado con Francine, pero no sabíamos que ella era la hija del fiscal del distrito. Parece que ella, o él, tenía suficiente influencia, como para decidir llevar a mamá a la estación, y ponerla en una sala de interrogatorios el resto de la noche, vistiendo solo esa manta. La dejaron ir alrededor de las 6 de la mañana, que fue cuando intentó llamarte, pero no respondiste. Y algunas personas dicen que Dios no es misericordioso. El problema es que como Eric no despertó de inmediato, le hicieron un análisis toxicológico, y lo único extraño que encontraron fueron pequeñas cantidades de pastillas para el sexo. Cuando su esposa escuchó eso, se volvió loca porque él tiene una afección cardíaca y nunca tomaría algo así, o eso dijo. Los médicos dijeron que fue bueno que ocurriera el incendio, porque significaba que llegó al hospital lo suficientemente temprano como para evitar que entrara en coma. De lo contrario, podría haber sido realmente malo. Tyler preguntó: ¿peor que esto? Mike intervino: la policía llevó a mamá a la sala de interrogatorios, y regresaron a la casa esta mañana para tratar de recopilar algún tipo de evidencia, pero los bomberos tiraron la botella y los vasos al suelo durante el incendio, rompiéndolos. Con toda el agua y la destrucción de las botellas y el residuo de vino, no hay evidencia no contaminada para recoger. Pasé por allí antes y lo único que había para que la policía viera era el rastro de sangre por las escaleras, y fuera de la puerta. Supongo que están esperando ahora a ver si descubren algo más. Todos piensan que tomó una pastilla, aunque no debía hacerlo, y sin ninguna evidencia. Me sorprendería si la retuvieran mucho tiempo más. También pudieron sacar el coche del garaje y se lo llevaron. Francine ha estado en todas las noticias esta mañana. No ha sido bonito. Tyler preguntó: ¿dónde está tu madre ahora? Jamie dijo: todavía está en la comisaría. Dijeron que nos llamarían cuando pudiéramos ir a buscarla. Lo siento, papá, deberíamos haberte dicho en lugar de intentar vengarnos. Estábamos tan enojados y solo empeoramos una mala situación. Mientras sus hijos lucían aterrados, una sonrisa comenzaba a extenderse lentamente por el rostro de Tyler. Se levantó y dijo: aprecio lo que ustedes intentaron hacer, de verdad. Significa mucho para mí. Honestamente, no creo que lo hayan empeorado. Considerando todo, creo que las cosas salieron bastante bien. Por mi parte voy a la casa ahora. Tu madre va a necesitarlos a ambos. Dejaré que ustedes dos decidan quién la irá a recoger de la comisaría, no seré yo. ¿Entendieron? De camino a casa, Tyler se detuvo en el banco, y transfirió la mitad de sus cuentas a una nueva cuenta solo a su nombre. Se ocuparía del resto de las finanzas tarde en la tarde o mañana.
Se detuvo en el mercado local y recogió algunas bolsas de basura para llevar su ropa a la tintorería, porque sospechaba que todo en la casa ahora olía a humo. Al acercarse a la casa, pudo ver, pero realmente no prestó mucha atención al daño por el incendio. El rastro de sangre en el porche y bajando las escaleras eran claramente visibles. Sonrió. Al entrar por la puerta principal, que estaba cerrada, pero no cerrada con llave, el rastro de sangre iba hasta arriba de las escaleras. La parte de la cocina que conducía al garaje parecía una zona de guerra. ¡Qué lástima! Sin prestar más atención a la sangre, fue al dormitorio principal y puso toda su ropa en las bolsas para llevarlas a la tintorería. Su compañía de seguros se encargaría de la factura. Podía ver que la cama todavía estaba desordenada, y ese pensamiento lo entristeció por un momento. Pero solo un momento. Sabía lo que iba a hacer. Divorciarse de esa mujer era el punto de partida obvio, separar las finanzas, encontrar un apartamento, aceptar más viajes con un salario más alto y usar su nuevo tiempo libre, para visitar más a menudo a sus hijos y divertirse mucho más. Se preguntó si Mike podría enviarle el vídeo, para que pudiera enviarlo a los canales de noticias locales. Las organizaciones voluntarias de Rebecca estarían muy orgullosas de tener a uno de sus miembros de la junta aumentando su publicidad. Mientras cargaba la última bolsa en su auto, se acercó un vehículo policial. Pidieron ver una identificación, y él se la mostró. Al haber escuchado lo que sucedió, y tal vez incluso haber estado allí o visto el vídeo, uno de los oficiales parecía incómodo, pero preguntó de todos modos, ¿vas a estar bien? En una fracción de segundo, todos los eventos del día giraron una y otra vez en la mente de Tyler, como una de esas ruedas de juego que la gente giraba en los concursos de televisión. Cuando la rueda en su mente se detuvo en la tarjeta de presentación de Verónica, una amplia sonrisa apareció en el rostro de Tyler, mientras respondía, estaré bien, oficial. Voy a estar perfectamente bien. Mientras Tyler se alejaba de la casa con una mezcla de resignación y anticipación hacia lo que vendría, Jamie se dirigía a la estación de policía, fue la perdedora en ver quién iba a buscar a su infiel madre. Aunque estaba nerviosa por el estado en el que encontrarían a su madre, también sentía un alivio al saber que estaban libres de peligro. Al llegar, la recibió un oficial que le informó que su madre acababa de ser liberada. Rebecca estaba sentada en una silla del vestíbulo, envuelta en la manta, luciendo cansada, y con un tic nervioso. Después de todas las cosas que le sucedieron en unas pocas horas, era normal. Al ver a su hija, una sonrisa fatigada iluminó su rostro, que pronto se opacaría cuando Jamie se negara a abrazarla. De camino a casa, Jamie le contó a su madre que papá ya se había enterado de todo, y que había visto el vídeo. Por lo que Rebecca sabía sin lugar a dudas que su matrimonio había acabado. Lo que no había acabado, eran las malas noticias para ella. Por otro lado, la historia entre Tyler y Verónica se desenvolvió con una dinámica completamente diferente. Recordando la tarjeta que Verónica le había dado, Tyler decidió contactarla, inicialmente bajo el pretexto de quedar para tomar un café. Aunque ambos sabían que la intención de ese encuentro era explorar un poco más lo que ambos habían sentido cuando se conocieron en el aeropuerto. Las citas continuaron, y Tyler descubrió que Verónica no solo era una hermosa chica, por dentro y por fuera, más joven que él, sino también una mujer que podía serle fiel mientras él viajaba para proveer a la familia. Todo lo que su esposa no había sido capaz de darle. Incluso decidió acompañarlo en alguno de estos viajes, ya que no tenía problemas con los aeropuertos. Lo cual fue bueno para Tyler, ya que los hizo más soportables para él. Así que con el tiempo formaron un vínculo más fuerte, uno que los llevaría finalmente a casarse, pero no antes de finalizar el divorcio con Rebecca. Por su parte, Rebecca se llevó la peor parte de la historia. Y sí, peor que la de su amante. Porque en el divorcio se quedó con la casa, pero con el incendio y los recuerdos de esa noche, la verdad que no era una casa en la que quisiera quedarse. Tampoco podía pagarla, y los vecinos le hicieron tomar la decisión de venderla rápidamente, ya que estaba claro que no era aceptada en el vecindario. Pero ahí no terminó la desdicha para la pobre Rebecca. Ya que luego de que su amante despertara y fuera tratado por sus heridas despierto, especialmente las más dolorosas, estaba un día en su habitación de hospital cuando alguien entró para servirlo. Eran los papeles de divorcio. Su esposa obtuvo muchas cosas interesantes de él, mientras que el intrépido amante, que ahora no lo sería tanto, perdió una buena parte de su capital, además de tener que pagar manutención a su esposa. Estaba muy enojado con su compañera de aventura, porque lo arrastró por la escalera, robándole su dignidad y su virilidad en el proceso, así que tomó la decisión de demandarla. No es que pudiera obtener mucho de ella, pero sí al menos lo que Rebecca obtuvo de la venta de la casa. Lo cual fue un tonto consuelo para este hombre, que ahora llevaba una extensa cicatriz. Venganzas como esta son muy divertidas, porque no es la típica historia donde les hacen algo malo sin más. Aquí tenemos partes muy graciosas y dolorosas para los involucrados. Así como un final feliz para la víctima. Hay que mencionar que, el hecho de que fueran sus hijos los que toman la venganza en sus manos,
En lugar del protagonista, hacen que se disfrute aún más. Porque es bueno ver que los hijos de este hombre tengan valores, al mismo tiempo que hacen algo bueno por su padre. Si te ha gustado la historia, puedes decirlo en los comentarios, así como indicar qué cosas hubieras preferido que sean diferentes. También dejar un me gusta para motivarnos a seguir subiendo historias. Y una suscripción para no perderte ninguna.